Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 4. Hoy es martes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadora. Estamos en el tema de introducción. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a continuar con el avance, así que vamos a empezar a hacer ya lo que son las conversiones entre unidades de información. Vamos a realizar cálculos de transferencia y almacenamiento de datos. Entonces yo creo que primero vamos a hacer la parte de lo que son los cálculos de transferencia y almacenamiento de datos. Luego haremos las conversiones entre unidades de medida y posteriormente realizaremos también lo que es resolver los ejercicios de la guía MAP. Pero de acuerdo a esto, creo que vamos a resolver primeramente esta parte y luego, si nos da tiempo, empezamos con la parte de lo que son las conversiones de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahora voy a compartirles los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. ¿Listos, jóvenes? Ahí lo tienen, los objetivos también de la clase. Vayamos ahora a nuestro contenido que tenemos. Les decía el día de ayer, jóvenes, que este archivo que estoy ahorita cargando en mi máquina, ustedes lo tienen también de forma para poderlo visualizar o descargar. Se encuentra en el tema número 1. Mientras va cargando eso, yo continúo con esto, porque a veces tarda un poquito de tiempo el cargar los archivos. ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? Hacemos un repaso. Y el día de ayer, jóvenes, vimos la parte de lo que eran las unidades de medida y pudimos notar algunas cosas muy interesantes respecto de las unidades de medida. Dijimos, a manera de hacer un resumen, que el ámbito de lo que son los sistemas numéricos binarios tenían base 2. Y obviamente, esa base iba siendo elevado a un determinado exponente o a un valor numérico. Un ratito, algo ha pasado mal aquí, creo que me equivoco al hacer clic, ¿sí? Iba elevándose, por ejemplo, a 0, 1, 2, a la potencia 3, a la potencia 4. Y en función de eso, iba componiéndose, jóvenes, los diferentes unidades de medida de la información. Bien, sigamos. También hablamos sobre las diferentes medidas de la información y le dije de que aparecieron varias unidades de medida que fueron necesarios posteriormente. Entre los más conocidos en la que estamos actualmente trabajando eran los terabytes, que normalmente a veces tenemos instalados en nuestros discos, gigabyte, que normalmente el tamaño a veces de los instaladores van por ese tamaño, los megabytes, el tamaño de los archivos de sonido y algunos videos, y kilobyte, algunos archivos de tipo texto. También les comentaba, jóvenes, que las empresas como Amazon, Google y otras más manejaban información alrededor de los petabytes, pero estas unidades de medida, jóvenes, iban extendiéndose hasta llegar a un yottabyte. Otro detalle importante era recordar que por ejemplo, cada unidad de medida básica tenía 1024 de su predecesor. Por ejemplo, si yo tengo 1024, voy a ver si puedo seleccionar de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo un gigabyte, implica que tengo 1024 megabytes. Siempre es de la unidad predecesora. Y si yo tengo un terabyte, tengo 1024 gigabytes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos va a ayudar a hacer las conversiones o transformaciones o cálculos que vamos a hacer en unos minutos. Bien, sigamos, jóvenes. Posteriormente hablamos sobre la unidad de medida de procesamiento de la información y decíamos que para que la información pueda fluir de un punto A a un punto B o pasar de un sistema a otro sistema o de un chip a otro chip dentro de la misma computadora, obviamente no pasaba como nosotros lo vemos como los datos no tradicionales, sino que esto se convertía en un flujo de bits. Entonces ese flujo de bits, jóvenes, significaba que iba yendo en forma de puros ceros y unos. Así que guardaré esto un ratito, cerraremos y haremos rápidamente un pequeño ejemplo por si es necesario, digamos, explicar ese detalle. Entonces, cargaremos unos cuantos de estos rápidamente. Ese flujo de bits, jóvenes, dijimos que era una secuencia de bits, por ejemplo, de este tipo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener aquí un 1, por aquí podría tener un 0, un 0, un 0 y un 1, un 1, un 1, un 1, un 0, por ejemplo. Entonces, esto de aquí me permitía, digamos, ¿no?,
representar cierto dato. Ayer ya les mostré un poquito sobre lo que eran los códigos ASCII. Entonces, cuando hay un 1 significaba que había una señal, una tensión eléctrica, por ejemplo, de 5 voltios. Y cuando había 0, no había tensión eléctrica, o sea, era 0 voltios. Por lo tanto, si yo quisiera ver de esta manera, podría decir que este flujo de energía eléctrica iba yendo, digamos, ¿no?, de acuerdo al voltaje como iba ingresando en la computadora. Entonces, si queremos verlo de forma gráfica, podemos decir que el 1 están arriba y los ceros normalmente están abajo. Voy a bajarlo abajo, ¿no? Entonces iba aquí, 1 con tensión eléctrica, 0 sin tensión eléctrica. 1 con tensión eléctrica, 0 sin tensión eléctrica. Mira, y entonces formaba una ondita cuadrada, una onda cuadrada, jóvenes, de cómo iba yendo. Entonces iba así, 1, 1, 1 y bajaba, 0, 0, 0, 0. 1, 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 después 0 y así sucesivamente. Entonces, la información necesariamente se tiene que codificar, digamos, ¿no?, en cierta manera. Y eso es lo que hacen los hertz, digamos. Iban midiendo la frecuencia por unidad de tiempo. Entonces, por eso decía, la velocidad de procesamiento de la información se lo determina a través del hertz, que equivale a un ciclo por segundo. Bien, un ciclo por segundo. Entonces, permítanme un segundito, vamos a hacer una pequeña configuración del dispositivo, a ver si puedo hacerlo rápidamente. Este dispositivo, vamos a agregar una tableta gráfica al sistema. Entonces, hacemos clic por aquí, hacemos clic. Como yo agrego un dispositivo, a manera que ustedes vayan aprendiendo, dice que este dispositivo es de tipo Bluetooth. Entonces voy a Bluetooth y le digo que voy a agregar un nuevo dispositivo. Listo, y ese es el dispositivo Bluetooth. Entonces me dice que este es el dispositivo que voy a agregar. Está conectándose. Vamos a ver si ya lo ha agarrado. Nada todavía. Que se desconectó, creo, al moverlo. Listo, ya está ya. Entonces, vamos a cerrar esto. Iniciaremos un ratito el pen. Bien, entonces, el día de ayer, a ver, espero que me salgan súper mis gráficas, si podemos hacerlo todo bien. Entonces, el día de ayer le decía a jóvenes que cuando hablamos de la frecuencia, estábamos hablando más o menos de esto, ¿sí? Teníamos una línea horizontal y una línea vertical. Entonces, tenemos por un lado, por este lado tenemos lo que es el voltaje o la tensión. Vamos a colocar esto. Por este lado tenemos el voltaje. Por este lado teníamos el tiempo, jóvenes. El tiempo en segundos. ¿Listo? Siempre esto apunta hacia arriba por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Cada cierto momento, jóvenes, cada segundo, jóvenes, había una subida y bajada de tensión. Entonces, a esta subida y bajada de tensión es al que le llamamos el hertz. Entonces, este es un segundo, este es 2 segundos, este es el segundo 3, este es el segundo 4 y este es el segundo 5. Entonces, ahora vamos a dibujar con esto. Entonces, ¿qué pasaba con la onda? La onda siempre iba a pasar por el medio del tiempo de un segundo. Entonces, esto iba subiendo, iba bajando, mira así, y llegaba aquí. Entonces, esto es lo que es el hertz. Entonces, cada segundo la onda volvía a subir, ¿sí?, y pasaba por el medio segundo y volvía de vuelta aquí. Entonces, ahorita tenemos un hertz por segundo. Pero, ¿qué pasa en las máquinas más poderosas? Dijimos que en ese mismo segundo hay muchas subidas y bajadas. Mira, hay muchas subidas. Entonces, a esto ya podía ser un kilohertz,
1 megahertz, 1 gigahertz. Había muchas subidas y bajadas. De eso estábamos hablando el día de ayer, cuando decíamos que la información se transmitía a grande velocidad, pero en un flujo de subidas y bajadas de datos. Y obviamente, para este fin, digamos, ¿no?, necesariamente teníamos que crearse ciertas unidades de medida, como ser el hertz, el decahertz, el hectohertz, el kilohertz, en función de cuántas subidas y bajadas o cuál era la frecuencia de subida y bajada de las señales. Bien, sigamos rápidamente, jóvenes. Después de eso hablamos de la tasa de transferencia de información y decíamos que cuando hablamos de tasa estábamos hablando del número de bits, o sea, de los paquetitos de bits que se podían enviar, o sea, el empaquetado de los bits. Bien, y la tasa de transferencia era cuánto yo podía transmitir por cierta unidad de tiempo. Habían diferentes tipos de tecnologías, había diferentes tipos de medios por el cual podíamos transmitir. Los más comunes era la categoría 5E de UTP. La otra que es muy común es la red Wi-Fi, la serie 802.11, y también tenemos lo que son las fibras ópticas, jóvenes. También lo que es el USB 3.0 muy normal, el USB 2.0, el 1.0 casi ya las computadoras de esa época ya no están vigentes la mayoría. Posteriormente decíamos que también el PCI Express era un medio muy utilizado actualmente, de manera que muchas unidades de SD están siendo, digamos, ¿no?, conectadas a una interfaz de PCI Express. Bien, también había momentos en que se podía transferir datos, por ejemplo, de la memoria RAM al procesador con una relativa, digamos, frecuencia o velocidad. Esto puede cambiar por si acaso dependiendo de las características de la tarjeta madre. Entonces, si yo quiero saber realmente cuánto es de mi tarjeta madre, tengo que leer su datasheet para poder saber cuál es su velocidad. Lo mismo era con la transferencia de datos de la memoria RAM al DMA para que posteriormente se grabe en el disco duro. ¿Por qué? Porque el DMA es una interfaz entre la memoria RAM y el disco duro. Bien, también tenemos el UDMA y así sucesivamente. Bien, vamos con las tablas comparativas. Decíamos que tenemos diferentes tablas comparativas y cada una de ellas, según la tecnología, transfería los datos a diferentes velocidades. Por ejemplo, el PCI, donde conectamos nuestras tarjetas de red y todo, transfiere los datos a 133 megabytes por segundo. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que es byte? Porque la B es mayúscula. Y cuando la B es minúscula es megabits. ¿Estamos de acuerdo? Y a ellos hay que hacer una transformación, una conversión para llevarlo a bits. Bien, sigamos, jóvenes. Después de eso hablamos de las unidades de asignación de espacio de disco. Decíamos que a nivel físico el disco, la unidad mínima de almacenamiento se llama sector. Pero a nivel lógico, en los sistemas operativos le llamaba clúster. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entre clúster y sector, en un momento determinado, jóvenes, se llegó a hablar de lo mismo porque tenía la misma dimensión, el mismo tamaño. Pero en algunos sistemas de archivo, el clúster agrupa muchos sectores, por si acaso. Entonces, eso varía mucho del concepto de cómo lo esté implementando la unidad mínima de almacenamiento, el sistema operativo. Además de eso, decíamos que había varios tipos de sistemas de archivos, de cómo se está estructurando el disco duro. Entre ellos tenemos el NTFS, FAT16, FAT32 y exFAT. Y bueno, decíamos de que en la mayoría, por ejemplo, en caso del NTFS, el tamaño, digamos, ¿no?, de cada clúster o cada sector de almacenamiento, o la asignación mínima, digamos, ¿no?, de espacio en disco era de 4 kilobytes, que es equivalente a 4096 bytes. ¿Dónde dice eso? Aquí arriba, dice aquí, 4096 bytes es equivalente a 4 kilobytes. Bien, posteriormente dijimos de que en el disco duro podíamos tener varios platos, muchos platos. Un sector simplemente era un pedacito chiquitito donde se podía guardar un archivo si es que cabía ahí, si es que quepaba en ese lugar. Caso contrario, digamos, ¿no?, tenía que ocupar más de un sector en diferentes lugares. Bien, y ahora cuando hablamos de clúster, digamos, hablan, digamos, de todo
un paquetito de sectores. En otros lo mira en este sentido, en sentido, digamos, hacia afuera, como en forma de cono, lo miran otros. Entonces eso varía, como le he dicho, dependiendo de cómo lo están manejando. Bien, y el track era toda la vuelta del disco duro. Y el cilindro era todo el paquetito en forma vertical. Era la vista de arriba desde arriba hasta el último plato. Miren, entonces todo esto es un cilindro. Bien, es como varios pisos, ¿no? ¿Correcto? Y aquí tenemos ahora la estructura interna del plato para poder analizar de otra manera. Bien, entonces a partir de aquí ya estaríamos avanzando. Hemos hecho un repaso violento, jóvenes, para recordar qué fue lo que hicimos el día de ayer. Dice que la estructura interna de una cara del plato tiene la siguiente forma, o tiene la siguiente descripción. Miren, dice que la A es una pista de color rosa. Miren, entonces la pista rosa está viniendo por todo este lugar. Miren, está dando la vuelta por aquí, da la vuelta, da la vuelta. Todo esto es una pista. Entonces, esta parte también es una pista, si lo vemos. O sea, toda esta vuelta de aquí externa, esta es la pista 0, donde se guarda, jóvenes, todo lo relativo con el arranque del sistema operativo. Siempre la pista 0. Y es la pista que más se daña, le cuento. Una de las que más se daña. Bien, voy a borrar, voy a activar. Entonces, ahora el B dice que es un clúster. Para este caso, jóvenes, el B dice que es la parte azul. Todo esto es un clúster. Mire, fíjese, o sea, un clúster sería todo este paquete de acuerdo a este diseño que nos están mostrando. Todo esto sería su clúster. ¿Sí? Bien. Y un ratito vamos a deshacer esto. Y entonces dice el C es un sector del disco, solamente la parte amarilla. Este pedacito es un sector, nada más, joven. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera otro sector, sería este pedacito nomás, nada más. Ahora volvamos de vuelta, activamos y me dice por aquí, D es un grupo de sectores o clúster. Mire, fíjese lo que le decía. Entonces, si yo quiero otro grupo de sector o clúster, podría ser muy bien todo este pedazo aquí. Todo esto conjunto de sector. Bien. Entonces, jóvenes, aquí tenemos una imagen, digamos, de un esquema de cómo se ve el disco duro internamente. Continuaremos. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, antes de pasar esta parte? ¿Ha quedado claro? Sí, sí. Bien. Ahora, jóvenes, cuando hablamos de unidad mínima de asignación de tiempo por proceso que otorga la CPU, estamos hablando de un tiempo muy interesante que le asigna la CPU a cada proceso. Dentro de los sistemas operativos, jóvenes, dentro de los sistemas operativos todo es proceso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el concepto de proceso lo tenemos que manejar muy bien. Proceso. Entonces, veamos qué es un proceso antes de entender eso. Dice, proceso es un programa que está cargado en la memoria RAM y que espera la asignación de un quantum para que la CPU ejecute su código. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cada proceso está cargado en la memoria RAM, está en la RAM, y que está esperando continuamente, ¿no?, que le den un quantum. Y cuando le dan el quantum, la CPU ejecuta su código. Entonces, el quantum es un tiempito de atención que le va a dar la CPU a ese proceso. Veamos mejor, dice. ¿Qué es un quantum? Dice, ¿no? Es una unidad de tiempo o cuota de uso de la CPU. Es el tiempo que la CPU es asignado a un proceso para que ejecute las instrucciones que constituyen al proceso. Entonces, cada proceso, jóvenes, tiene un conjunto de código que necesita que la CPU lo ejecute. ¿Sí? La CPU tiene que ejecutar ese código, pero él lo ejecuta por un quantum. Entonces, quantum es una unidad mínima de asignación de la CPU. Es como cuando le dicen, bueno, tiene 5 minutos, le va a atender el jefe por 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 5 minutos para hacer todo, porque en esos 5 minutos solamente nos puede atender. ¿Correcto? Entonces el quantum es el tiempo
que se le asigna a cada proceso para que la CPU le atienda. Bien, durante este tiempo, dice, la CPU ejecuta la mayor cantidad de instrucciones del proceso. En caso que no termine de ejecutar todas sus instrucciones, se realiza un cambio de contexto. ¡Wow! ¿Qué es el cambio de contexto? Ahora viene otro término llamado cambio de contexto. El cambio de contexto, jóvenes, es cuando la CPU le dice: lo siento mucho, no pude terminar de ejecutar todo tu código, proceso, así que vuelves a la cola dice, ¿no? ¿A qué? ¿A la cuál cola? ¿No? Vuelve a la cola de proceso. Entonces, aquí hablaremos, a ver, vamos a ver si aquí puedo dibujar, por favor. A ver, vamos a ver si aquí podemos dibujar. A ver cómo lo hacemos, a ver. Entonces, todos los procesos jóvenes, todos los procesos están haciendo cola. Así, ¿sí? Todos los procesos están haciendo cola, jóvenes, para que sean atendidos por la CPU. Entonces, yo a la CPU lo voy a dibujar de esta manera, como una cajita por aquí. Esta es la CPU. Entonces, todos los procesos hacen cola. Y hacen cola bajo diferentes criterios. Entonces, este es el proceso, por ejemplo, un ratingo. Por ejemplo, voy a ocupar este lápiz color. Ya. Este es el proceso, lo voy a llamar proceso 1, proceso 2, bueno, muy grueso. Este es el proceso un ratito, a ver, no me escribe bien, creo que ya. Este proceso 3, a ver si así me raya mejor. Tengo problemas con este aparatito, no me está rayando muy bien. Este proceso 3, quiero escribir 3 y no me escribe 3. Este es el número 4, ¿ya? Bien, entonces cada uno de estos entra aquí adentro a la CPU y lo ejecuta su código. ¿Por qué tiempo? Por un quantum. Y un quantum es una cantidad X de milisegundos, ¿sí? Una cantidad X de milisegundos. Creo que cuando escribo muy rápido es cuando me sale eso. Así que tengo que escribir despacito. Una cantidad X de milisegundos, jóvenes, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que pasa, jóvenes. Volvamos de vuelta a tomar en esta parte y decimos así. Entonces, después de que ejecuta, le dice el procesador le dice: mira, ya ejecuté su código, ahora vuelva a la cola. Entonces el proceso va a la cola, allá se inyecta en la cola, ¿sí? Se vuelve a insertar. Existen varios algoritmos o estrategias de gestión de la CPU. Está round robin y hay muchos más, pero el round robin es uno de los primeros y más utilizados en su momento. Bien, sigamos. Ahora dice así: se realiza un cambio de contexto que es activado por una interrupción y el proceso pasa a encolarse a la cola de proceso, esperando su turno para ser atendido nuevamente por la CPU. Esta estrategia de planificación de uso concurrente a la CPU hace posible la multiprogramación. Entonces, Windows continuamente está ejecutando procesos, continuamente, y en unos segundos lo vamos a ver. Entonces, gracias a la intercalación de ejecución de proceso, continuamente va ejecutándolo, es que él logra la multiprogramación, ¿sí? Varios programas pueden estar corriendo al mismo tiempo. Característica esencial de los sistemas operativos multitareas tales como Windows, Linux, Android, iOS y otros más, dice. Hay un resumen, dice: el quantum a menudo es medido en impulso de reloj o clock tick y está constituido por los impulsos o ciclos de reloj transcurridos durante un tiempo aproximado entre 10 a 150 milisegundos. Entonces, dependiendo de la CPU, dependiendo de la arquitectura, ese quantum puede ser 10
o 150 milisegundos. Estos datos han sido tomados de uno de los materiales bibliográficos, o sea, de uno de los libros, pero eso puede variar, puede incrementar. Entonces, para fines, digamos, de este material es que lo hemos tomado de esa manera. Este valor es establecido por defecto por el sistema operativo instalado en el equipo. Por ejemplo, si un procesador tiene 100 MHz, entonces transcurrirán, dice, ¿no? 100 millones de clock, dice, tic, en cada segundo. Y si cada interrupción de reloj se produce cada 10 milisegundos, entonces cada quantum estará constituido por 1 millón de clock, tic, o ciclos de reloj, con una duración de 10 milisegundos. Entonces cada quantum va a tener una duración de 10 milisegundos probablemente, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Pero hoy en día cada vez le están dando menos tiempo, pero se están ejecutando más instrucciones por la velocidad que tiene. Entonces, ahora veamos cómo es el asunto de los procesos que estábamos hablando hace unos cuantos segundos, ¿sí? ¿Cómo yo sé de que la computadora ejecuta procesos? Para poder ver eso, jóvenes, lo que tiene que hacer es ingresar, jóvenes, al administrador de procesos. Y la mejor manera de hacer eso es presionar la combinación de tecla Control Shift Escape. Entonces, permítanme ahora abrir el teclado, ¿sí? Vamos a mostrar el teclado para que usted sepa cuáles son esas combinaciones de teclas que se utilizan para poder ver los procesos. Entonces, si yo quiero ver la lista de procesos, presiono Control, presiono Shift y presiono Escape. Mire, esos dos. Presionando estas dos teclas, automáticamente yo puedo ver la ventana de proceso. Ahora voy a realizar esa tarea. Control, Shift, Escape. Mira, y automáticamente me abre el administrador de tareas o la ventana donde se encuentran los procesos que están corriendo en el sistema operativo. Entonces, tiene varias fichas como es proceso, rendimiento, y vamos a ir viendo uno por uno de ellos para ir mostrándole. Por ejemplo, me dice que hay aplicaciones que ya están corriendo. ¿Qué aplicaciones? El administrador de tareas. Obvio, esta aplicación sí está corriendo, es un proceso. También tenemos el explorador de Windows. Sí, aquí tengo el explorador de Windows corriendo. Dice que fotos también está corriendo. A ver, vamos a ver si hay fotos. Sí, verdad, está corriendo las fotos también. Bien, y me dice así, Google Chrome, ¿no? Me dice Microsoft Excel, Microsoft Word, OBS, Paint y Point to Fill. Están corriendo, correcto. También me dice cuánto por ciento de la CPU están consumiendo cada vez que se ejecuta. ¿Cuánto de la memoria RAM están ocupando? Fíjese que Google Chrome ocupa bastante, 444 megabytes con lo que ve. Mire, continuamente hay cambios, o sea que está realizando tareas internamente de Chrome. Pero por ejemplo en caso de Excel está fijo, mire, 31.7, pero vemos que Chrome es bien variable, o sea continuamente internamente está realizando actividades, está haciendo cambios, está ejecutando código nuevo continuamente, jóvenes. Fíjese que OBS también está continuamente realizando cambios, mire, porque está consumiendo la memoria, está ejecutando la CPU. Fíjese que algunos procesos casi no hay cambios mucho con algunos procesos, como que son un poco estáticos, o si les toca la CPU pero no hay mucho que ejecutar, no hay cambios en memoria, entonces se mantiene como que pide permiso para que la atienda la CPU, pero no ejecuta ni un código interesante porque no hay cambios, no hay demanda. Bien, de la misma manera dice que hay procesos que están corriendo en primer plano. ¿Por qué le llamamos en primer plano? Porque son visibles cuando yo puedo acceder, puedo ver, puedo observar, digamos, lo que está corriendo. Cuando hablamos en segundo plano, jóvenes, estos procesos están corriendo por debajo. Y por debajo está corriendo, por ejemplo, el servidor Apache. Por debajo está corriendo el antivirus Avast. Por debajo está corriendo, por ejemplo, el cargador, dice, de CTF. Y así, mira, por debajo está corriendo los drivers de la impresora. Por debajo también hay servicios de Google Chrome que están corriendo. Mire, fíjese. Y así si pudiera ver también el programa de audio, los drivers de audio están corriendo. También
el actualizador de Java. Y si yo puedo ver, jóvenes, por debajo, mira, hay tantas cosas que están corriendo por debajo y yo ni siquiera me había enterado. Entonces, este es el total de procesos, jóvenes, que está corriendo dentro de la computadora. Pero ¿cómo nosotros podemos ver que las cosas son casi instantáneas? Es por la velocidad, por la frecuencia en la que se ejecutan, digamos, muchas instrucciones. Entonces, muchas instrucciones tienen una duración a veces de 2, 4, 8, hasta 10 ciclos de reloj, dependiendo de la complejidad de cada instrucción. ¿Alguna consulta, jóvenes? Atiendo, por favor. ¿Se está comprendiendo? Hola. Sí, Bien, entonces sigamos, jóvenes. Sigamos. Entonces pasemos rápidamente a ver la parte de los rendimientos. Fíjese que en esta ventana yo puedo ver cómo es que la CPU está trabajando con la totalidad de procesos. Obviamente veo el uso total de la CPU, por ejemplo en este caso está 18%, dicen 1.63 GHz a la velocidad que está yendo. Mira, y pues me dice que hay 192 procesos principales, 192. Pero esos mismos procesos lanzan subprocesos, o sea, abren como pequeños programas internos, ventanas, subventanas y así sucesivamente. Entonces los subprocesos son como que entro a Word, por ejemplo, entro a Word y de pronto yo le digo, quiero, qué sé yo, entro a Word y le digo que voy no, mejor esto, a formato entraré y le digo que voy a ver la ventana de párrafo. Entonces esta ventana en algunos programas corre como si fuera un subproceso, ¿estamos de acuerdo? Pero probablemente en Word no lo esté tomando así porque está dentro del mismo entorno. Entonces especialmente cuando tiene que hacer comunicación, cuando tiene que hacer traspaso de datos, lo maneja de esa manera como si fuera un subproceso, entonces incrementa como un subproceso. Bien, después tenemos, dice 90.050 identificadores y el tiempo de funcionamiento del equipo me está diciendo que son 2 horas con 16 minutos con 22 segundos continuamente. Le cuento que cada computadora, jóvenes, tiene un tiempo de funcionamiento continuo. No puedo yo encender mi portátil, mi computadora de mesa por muchos meses sin apagarlo. Le cuento que llega un tiempo en que el mismo equipo me dice no puedo más, me tiene que apagar, ¿sí? Así que necesita ser apagado. Yo recuerdo que antes cuando dábamos servicio a la ABT, bueno, a la UVT, me enteré de que el equipo lo dejaban encendido por una semana, no lo apagaban y después decían tenemos problemas con el equipo, ¿qué será? No sé, ¿qué tanto? Y así que cuando fui, revisé, pero el equipo está funcionando mucho tiempo, ¿por qué tanto? Le dije, no, es que nos dijeron que mejor si lo encendemos y lo dejamos, no pasa nada, así cuando lleguemos ya nomás empezamos a trabajar, pero es que estos no son servidores, estos son equipos PC, son equipos de escritorio, son equipos para la casa, no es un servidor profesional. Si fuera servidor, obviamente puede trabajar por muchos meses, ¿estamos de acuerdo? Hasta por años, dependiendo de cuál es la capacidad potencia del servidor. Pero cuando son computadoras, sí o sí lo tengo que apagar. ¿Por qué? Porque llega un momento, jóvenes, en que el equipo colapsa. Sí o sí va a colapsar, tarde o temprano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más podemos ver entre estos datos? Fíjese, tenemos la velocidad de base, que es 2.3 GHz. O sea, esa es la velocidad de transferencia de datos de un punto A a un punto B, por ejemplo. Eso es como las señales están viajando en un determinado segundo. ¿Cuántas señales de subida y bajada tenemos? Tenemos, dice, un socket, dice, no. O sea, ¿por qué me dice un socket? Porque hay solamente un procesador, pero ese procesador tiene 4 núcleos. ¿Qué significa? Que tiene 4 núcleos físicos, podemos decir, se llama núcleo de procesamiento, pero es como que tuviera 4 subprocesadores, ¿sí? Y tiene en total 8 lógicos porque cada procesador se replica generando un físico, un lógico. Dice, está con la virtualización habilitada, tiene 3 memorias caché y dice la caché 1 está con 250 kilobytes utilizados, la caché 2 1 megabyte, la caché 3 6 megabytes. La caché 1 es la que en realidad, jóvenes, se utiliza para los cálculos inmediatos y la caché 2 y 3 son para instrucciones y datos que se utilizan continuamente dentro de la computadora.
¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Por favor. Vamos a hacer una práctica, cada cual va a ver luego las características de su equipo y vamos a ver una vez que terminemos esta partecita. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos bien, jóvenes, se está explicando de forma clara. Hola. Sí. Sí. Vamos de vuelta, volvamos, jóvenes. Entonces, ahora voy a ir al historial de aplicaciones. Bueno, en el historial de aplicaciones sigo viendo procesos, le cuento, con la única diferencia está el total de cuánto de tiempo CPU se ha utilizado, cuánto se ocupó, digamos, para uso de la red, y me está dando, digamos, inclusive, digamos, en qué proporción ¿no? se han actualizado, en qué medida, digamos, en tamaño más que todo de megabyte por esas actualizaciones, digamos, ¿no? O sea, de algunos recursos que ellos van cargando. Entonces tengo aquí varios programas. Vámonos a inicio. Esta parte importante, jóvenes. Muchos de los programas que yo instalo sin poder leer bien, insertan aquí, en esta parte, un icono de inicio rápido. Por eso es que cuando yo enciendo mi computadora empieza a cargarse varios programas. ¿Por qué? Porque en la ventana de inicio le está diciendo que cargue primero esos programas. Entonces, por ejemplo, si yo ya he eliminado varios programita, pero si yo no quisiera, por ejemplo, que Microsoft OneDrive se inicie desde el inicio, ¿por qué? Porque me lo hace muy lento, entonces clic derecho y le digo que lo deshabilite, nada más. Por ejemplo, el mío está deshabilitado, mire, fíjese, está deshabilitado. Entonces con esto yo le habilito o lo deshabilito. Vamos a habilitarlo, Microsoft OneDrive, mire, con esto lo habilito, entonces me va a dar mensaje, me va a decir que ya usted ya está como quien dice, tiene datos en la web y todo lo demás. Cuando ya no quiero, le hago un clic derecho y lo deshabilito. Mire, así de sencillo. Digamos, yo no quiero que Skype se active desde el inicio, entonces un clic derecho, lo deshabilito, un clic derecho y lo habilito. Es una manera, jóvenes, de poder hacer de que la computadora no cargue tantos programas en el inicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando hay hartos programas que se cargan desde un inicio, están consumiendo la memoria y el sistema obviamente tiene que decir, espera un rato, está cargando este programa, el otro programa. Entonces usted viene con Control Shift. ¿Cómo era la combinación, jóvenes? Volvamos a recordar porque a veces se me olvida estas combinaciones cuando estoy trabajando justamente, ¿no? Entonces presiono Control, presiono Shift y presiono Escape y yo puedo ingresar a la ventana de procesos o al administrador de tareas y poder activar o desactivar los diferentes procesos. Vamos a usuario. En esta parte, cuando mi computadora es un servidor, a lo menos, me muestra cuántos usuarios están accediendo al servidor. En este caso me dice uno nomás, ¿sí? Y ese uno es el que está consumiendo toda la CPU. Entonces, cuando yo hago una auditoría, yo puedo ver desde aquí quién es el que está haciéndole trabajar más al servidor, quién es el que está utilizando más la memoria, quién es el que está grabando más en el disco duro, quién es el que está consumiendo más el tráfico de red. Para eso me sirve esta ventana. En este caso no tiene sentido mucho. ¿Por qué? Porque solamente es un usuario el que está llevando. Acuérdese que mi computadora no es un servidor. Mi computadora es una tipo PC de escritorio. Es una computadora portátil. Es una microcomputadora. Así le llaman. Detalles. Y bueno, aquí vamos a ver algo interesante respecto a los procesos. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que los procesos esperan un momento para que la CPU lo atienda. Cada proceso es un programa cargado en memoria. Y cuando no está cargado en la memoria, es un proceso, no. Entonces, Word se convierte en proceso cuando se carga a la memoria RAM. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, es un programa que está cargado en la memoria RAM. Eso es un proceso. ¿Y qué era Quantum? Quantum es un tiempo, una fracción de tiempo que le asigna el sistema operativo al proceso para que la CPU ejecute su código. ¿Estamos de acuerdo? Es un pequeño tiempito. Bien, recordando ese detalle, le quiero decir lo siguiente, que cada proceso, jóvenes, tiene un identificador único. Cada proceso tiene un identificador único, tiene un código desde el momento en que se carga. Y a ese código, a ese registro, a ese número de atención se le llama PID. ¿Qué significa? Process ID o Process Identification, ¿sí?
Entonces, este es como su número de registro universitario, es como su número de carnet, es como su número de atención de la salud, eso es esto, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente también le dice en qué estado está ese proceso. Miren, aquí tenemos los diferentes estados, otros están en ejecución, y bien por eso, porque en ejecución significa que está esperando seguramente el estado. Hay otros que están suspendidos, mire, y seguramente hay otros que van a cambiar a otro estado, en algún momento van a cambiar de estado cuando la CPU les atienda, les va a decir que está corriendo. ¿Cómo le dice? Entonces, en ejecución es cuando está esperando que le atiendan. Cuando diga que está suspendido es que por algún motivo han bloqueado esa capacidad y obviamente no va a decir nada. Dice, bueno, es como que está dormido el proceso, no está haciendo nada. Y cuando está corriendo, está en runner, le dice que el proceso está en realidad ejecutándose por la CPU en ese mismo instante, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver un poquito más aquí, por aquí. Bien, entonces, si usted puede ver que el Process ID, el ID del proceso, jóvenes, no es el mismo. Ordenamos en forma ascendente. A ver, vamos control inicio un ratito. Mire, a ver, control inicio. Ok, fíjese. Vemos, mire, 0, 4, 124, 248, pero nunca va a ser el mismo. Mire, fíjese, varía. Entonces, cada proceso tiene un código que le permite sortearse o asignarse, digamos, ¿no? Para que la CPU lo atienda. Entonces dice que pase el 14.348, entonces la CPU la atiende. Y ahora le dice, le toca al 4.416. ¿Y de cómo la atiende a este o a este otro? Es que el algoritmo que designa cómo van a ser atendidos es una lista o es una cola de prioridades. Es ni más ni menos replica, jóvenes, lo que pasa cuando nosotros vamos al banco. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros vamos al banco, nosotros llegamos felices, ¿no? Y vemos que hay poca gente nomás, apenas hay 3. Dije, no, venga, me atienden, ¿no? Y cuando de pronto veo que llega una señora con su bebé cargado, entonces ella entra con una prioridad más de atención más alta que la mía. Yo soy de las personas normales, ¿no? Entonces, entonces, de pronto llega otra señora en estado de gestación, también entra con una prioridad alta. Después entra un ancianito, otra ancianita, wow, mi madre. Entonces, mi prioridad ya, aunque es normal, simplemente pasa a delegar, a esperar mucho más tiempo. Así que la atiende a la persona embarazada, la atienden al ancianito, la atienden a la señora que tiene bebé y al final tal vez me atiendan a mi joven. Entonces lo mismo pasa con los procesos. Cada proceso tiene una prioridad que va de 1 a 5 normalmente. Así lo han definido los sistemas operativos. Entonces, dependiendo cuál es la prioridad, es que el sistema operativo la tiene más rápido. Por ejemplo, entre las prioridades más bajas que tiene el computador, jóvenes, son la del mouse y el teclado y algunos dispositivos de entrada de datos. Por ejemplo, este dispositivo, que es una tableta, sí que lo puede ver, tiene una prioridad baja. ¿Estamos de acuerdo? Pero la cámara tiene una prioridad alta. Continuamente se está grabando. ¿Cómo más yo sé que cuál es de prioridad alta? Por ejemplo, este programa que está grabando la pantalla es de prioridad alta. Entonces, eso se registra en esta parte de aquí. Miren, como yo sé también, va a ver aquí que en el estado, cuáles son los programas que más rápidamente están teniendo la CPU. Miren, vamos a ver si podemos ordenarlo por aquí. Vamos a ver. Fíjese quiénes llegan más rápido arriba. Mira, OBS continuamente está con Google Chrome. Mira, fíjese, puede verlo. Google Chrome, OBS. Google Chrome, OBS. Son los que están teniendo una prioridad más alta. Sin embargo, los otros, de vez en cuando suben arriba, ¿me entiende? Serán atendidos en algún momento, pero OBS, Google Chrome, el host de servicio, System, dice, y otros más son de prioridad muy alta. Entonces, por lo tanto, el procesador continuamente les va a ir atendiendo. Bueno, con eso ya le he demostrado, digamos, ¿no?, que hay procesos que son de mayor prioridad, procesos que son de menor prioridad. Pero si usted quiere investigar un poquito más, jóvenes, sobre
estrategia de planificación de la CPU simplemente tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque en la materia de sistema operativo seguramente su profesor le va a hablar mucho. Entonces coloca así, mire, estrategia de planificación de la CPU. A ver, estrategias, vamos a colocar, ojalá que nos salgan varios por lo menos, porque a veces no siempre sale, veamos si nos sale alguno de ellos. 6 algoritmos de planificación, dice, a ver, vamos, me parece interesante este tema del sistema operativo, obviamente. Veamos, a ver, mire, dice así. A ver, una vez que el proceso entra a la CPU a ejecutarse, el sistema le indica en qué forma va a realizar su ejecución. Entonces hay planificación no apropiada, como le dije, que el proceso entra a la CPU para ser ejecutado. Hay varios otros, pero no quiero algo más. Algoritmos o estrategias de turnos, ¿no? Entonces los procesos están haciendo fila, mire, y van a ser atendidos por la CPU. Dice, ¿qué proceso pasa a ejecutarse al procesador? Prioridad A, dice, por prioridad, el trabajo más corto por tiempo fijo. Ya, muy bien, bien. Esto puede ser lo que necesitamos, ¿sí? Fíjese, ¿qué procesos pasa, dice, a ejecutarse al procesador? Por prioridad, dice. El trabajo más corto primero. FIFO, dice, round robin, por política, dice. Por ejemplo, estos procesos van a ser ejecutados por la CPU según el tipo de algoritmo o estrategia de planificación. A, B, C, D y E son tipos de estrategia, son varios tipos de algoritmos. La computadora trabaja con uno de ellos normalmente, no trabaja con todos. Entonces implementa o round robin, o FIFO, el trabajo más corto, o por prioridad. Por prioridad, cada proceso tiene un tiquecito de prioridad, como le dije, de las personas embarazadas. Entonces, según ello, inmediatamente salta para que la CPU la atienda. Cuando hablamos de round robin, simplemente va yendo, digamos, ¿no? Los procesos, digamos, ¿no? En función de lo que van llegando, como la FIFO, pero con cierta característica, digamos, ¿no? De agregarle un grado de prioridad. Por política significa, jóvenes, que dicen, ¿no? Todos los procesos de teclado y mouse se lo va a atender de último, pero si es video, de primero. Eso es lo que está indicando. Por eso es que aquí le dice por prioridad, miren, le está indicando aquí cómo debe ser atendido. Así que yo le pido por favor que pueda revisar este material que parece muy interesante. Copiaré el enlace para publicárselo por el grupo de WhatsApp para que usted en un horario indicado pueda chequear y se vaya adelantando, jóvenes, y vaya conociendo que los procesos dentro de la computadora, jóvenes, se ejecutan según la prioridad, y para ello hay algoritmos ya establecidos que utilizan los sistemas operativos, que implementan los sistemas operativos para que puedan ejecutar. Le comento que en muchos sistemas operativos es posible cambiar el algoritmo de planificación de asignación de la CPU. A mí me gustaba mucho round robin, le cuento, ¿sí? Vamos a leer un poquito, ¿sí? Porque este de aquí fue el que implementé en su momento, así que yo me encantaba round robin, dice, ¿no? Los procesos se despachan en FIFO, dice, ¿no? El primero, dice, ¿no? Primero el que llega, dice, ¿no? Primero el que sale, dice, ¿no? Pero se les otorga una cantidad limitada de tiempo de CPU. ¿Cómo se llama? Cuánto en ese tiempo. Mira, ahí está, ¿no? O time slide, o sea, un pequeñito de tiempo, dice, ¿no? Los procesos están ordenados en una cola circular, o sea, por eso se llama round robin, o se está girando como si fuera un carrusel. Si un proceso no termina antes que expire su tiempo en la CPU, se le quita la CPU y la asigna al siguiente proceso en espera, ¿ve? El proceso que sale de la CPU se coloca al final de la cola de procesos, listo. Bien, ventaja, es simple y justo. No provoca aplastamiento indefinido. Los procesos llegan al sistema y se van formando. En ese orden van pasando a ejecutarse el tiempo que sigue. El procesador sale y pasa a ocupar un lugar al final de la fila. Entonces, cuando el 1 pasa a la CPU, lo atiende inmediatamente, le dice, váyase ahora al final, le toca al final, y después le tocará al 2, le tocará al 3 y así sucesivamente.
Mire, y aquí tenemos otro por política, como le decía, a cada proceso se le asigna, digamos, ¿no?, un grado de atención, dependiendo del tipo de proceso. Está bonito este material, así que para aquellos estudiantes que quieren saber cómo funciona la estrategia de planificación de procesador, les sugiero consultar este material. Y bueno, hay otros materiales también, pero no lo vamos a ver. Me pareció que en el otro suficiente. A veces abro varios para poder ver cuál de ellos está mejor. ¿Sí? Este también no está muy bueno. Me parece el otro está bonito. Está explicado sencillito. Consulta, compañero, hasta acá. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, para que continuemos? Hola. ¿Está claro? ¿Vamos yendo bien? Sí, todo claro. Sí, Bien. Entonces, jóvenes, ahora vayamos a la parte de servicios, a la parte de servicios, ¿sí? Y en servicios, jóvenes, estos servicios son procesos que están corriendo en segundo plano. Sin estos procesos, jóvenes, ¿sí?, sería imposible que podamos a veces imprimir, conectarnos a internet. Sería imposible, jóvenes, probablemente pasar datos, jóvenes, entre un dispositivo y otro dispositivo, grabar en nuestra USB, reconocer nuestra cámara. Entonces, estos procesos son procesos bien básicos que tienen que ver mucho con el funcionamiento del hardware. Y obviamente cada empresa, digamos, ¿no?, cada empresa provee estos procesos o estos archivos, digamos, ¿no?, para que puedan ser instalados en la computadora y decirle, mire, sin estos archivos no puede funcionar. Por ejemplo, fíjese que aquí tenemos el proceso de notificación de impresora. Cuando hay algún problema, cuando estoy encendiéndolo, entonces hay un proceso internamente que está trabajando. Por aquí hay un cliente DNS que está viendo, digamos, ¿no?, si hay nombres asignados, digamos, ¿no?, para poder acceder a sitios web. Entonces, esa es la lista, digamos, de nombres de los diferentes sitios web, pero expresado en forma textual. Y así sucesivamente, jóvenes, hay muchos procesos corriendo. Ahora haremos una actividad, jóvenes, donde ustedes con su misma computadora quiero que puedan revisar esto que hemos visto ahorita rápidamente. No sé cuántos minutos nos damos 5 minutos, tal vez. ¿Les parece bien 5 minutos, jóvenes, máximo? ¿O es menos tiempo? ¿Cuánto dicen? Dejaré de está compartir. bien, 5 minutos. 5 minutos. Ya, bien. Entonces, en 5 minutos, ¿qué debe hacer? Voy a dejar de compartir un ratito. ¿Qué debe hacer en 5 minutos, jóvenes? En 5 minutos debe entrar a ver todo esto que tiene en su computadora, verificar la velocidad de su procesador, verificar la memoria, verificar cuántos núcleos tiene, y a la vuelta le voy a enseñar cómo se configura la computadora para habilitar el total de núcleos. ¿Correcto? Así que primeramente hagamos eso. Entonces dejo de grabar y a la vuelta ni bien ingreso me dice, por favor, que tenemos que volver a grabar para que el video no se vuelva muy extenso. Tiempo. Entonces, jóvenes, ahora vamos a aprender cómo yo habilito el funcionamiento de todos los núcleos de procesamiento y cómo yo hago que mi computadora, jóvenes, pueda tenga la posibilidad de ocupar toda la memoria. ¿Cómo lo hago? Entonces hago clic en el botón de buscar, fíjese, y coloco así. No está compartiendo, ingeniero. Perdón, gracias. Ya, muy amable. Ayúdeme siempre, por favor, porque a veces no cree que sí está compartiendo y no lo estamos haciendo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a minimizar todo. Entonces, voy al botón buscar. En esta ventana coloco así, msconfig, mire, y pulso enter. Bien, y automáticamente me muestra esta ventana que dice configuración de sistema. msconfig significa Microsoft Config. Bien, entonces aquí hago algunas configuraciones necesarias cuando es necesario hacerlo, como ser, digamos, el inicio, cómo va a pasar, pero me interesa más que todo la parte de arranque. Y en arranque tengo lo siguiente, mire, tengo un botón que dice opciones avanzadas. Bien, y en opciones avanzadas, en esta ventana, yo le digo de que me habilite el total de microprocesadores.
Normalmente esto está así desactivado, vacío. Normalmente esto está así. ¿Para qué? Para que el sistema operativo vea cuándo lo habilita, cuándo no. Pero si yo quiero decir al sistema operativo, no, pues, ¿para qué compré entonces una computadora con varios microprocesadores? Entonces le digo que lo habilite la cantidad máxima. O sea que utilice el total. Luego le doy aceptar. En mi caso le voy a dar cancelar, porque si no tendría que reiniciar mi equipo. Le va a decir de que de vuelta le da otro aceptar, le va a decir de que necesita usted reiniciar la computadora, reinicia, y más que seguro que cuando vuelva a entrar aquí ya no hace cambio, simplemente va a ver de que está la totalidad de microprocesadores. Como yo sé cuántos tiene, usted hace un clic y le va a decir la cantidad. Como también sabe cuántos núcleos de procesamiento tiene, de la forma que hemos visto anteriormente. Pero, un ratito, por favor, me salí, msconfig, ¿no? Config. Bien, ¿qué más puedo hacer aquí en esta ventana? Puedo ver, habilitar y deshabilitar los servicios. Por ejemplo, hay servicios, hay programas que yo no quiero que se ejecuten. Por ejemplo, no quiero que se ejecute, digamos, Apache. Entonces lo puedo desactivar también desde aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso hago que la computadora se libere. Es como botar la carga que no necesita. Mire, aquí hay hartos servicios, muy similar al de la otra ventana que hemos visto del administrador de tareas, donde yo puedo quitar, desactivar algunos servicios. Y evidentemente yo ya he desactivado algunos. Mira, algunos están detenidos, algunos están activados, pero algunos se detienen simplemente vamos a decir, porque el mismo programa los detiene. La ventana de inicio antes se mostraba aquí, pero ahora nos han enviado el enlace para el administrador de tareas. Y algunas herramientas, jóvenes, que están activos también, lo que le había mostrado anteriormente, programa. Mire, usted puede hacer un clic derecho. Bueno, aquí no me muestra nada, pero haciendo un doble clic tampoco ya tenemos acceso, ¿no? Y tenemos el botón de opción avanzada. A ver, ¿qué me muestra? A ver. Ya. Este es para ver los archivos CIS. Bien, cancelaremos, joven. Así que luego usted va a entrar y después de que finalice la clase va a poder verificar. Pero quiero hacer un pequeño detallito. Va a tener mucho cuidado al especificar la cantidad, el total de núcleo de procesamiento y también de la memoria. ¿Estamos de acuerdo? No vaya a jugar con eso, porque hay veces sin querer queriendo, jóvenes, corrompemos el sistema operativo. Entonces, en algún momento tuve ese problema de que empecé a probarlo, y si le doy esto y si le doy el otro, y lo corrompí. Así que volví a instalar de vuelta el sistema operativo. Entonces les tengo que decir también de que estas herramientas son un poquito, ¿no?, avanzadas, son bastante interesantes, no lo saben los usuarios comunes, y obviamente se lo tengo que enseñar porque usted está viendo la materia de organización y arquitectura computadora, así que tiene que conocer qué herramientas tenemos. ¿Cómo más yo sé cuántos núcleos de procesamiento tiene mi computadora? ¿Cómo más? Bien, entramos a las propiedades del equipo. Mire, entrando a las propiedades del equipo, y por aquí tiene una opcióncita que tiene que decir con sistemas. Vamos a ver por aquí, donde tenemos opciones avanzadas del sistema. Vamos a ver, administración, creo que el de aquí, administrador de dispositivos, este de aquí. A ver, vamos a ver, este de aquí. Mire, administrador de dispositivos, entramos. Y al final, jóvenes, dice procesadores. Mire, y cuando usted hace clic en procesadores, le dice todos los procesadores que tiene. Acuérdese que mi computadora solamente tiene 4 procesadores físicos. 1, 2, 3, 4. Y el resto, ¿qué son? Son virtuales. ¿Estamos de acuerdo? Pues esta computadorita es lo más interesante. Es lo más interesante. Y tiene muy buena velocidad, digamos, ¿no?, de la CPU. Tiene muy buena velocidad. En esta ventana yo puedo saber, jóvenes, qué dispositivos están instalados y cuáles son los drivers que tienen. Mire, de los adaptadores de red, de la tarjeta de video, de las cámaras también. Mire qué cámara tengo. Y ahí obviamente, ni bien activo, agrego un dispositivo, aquí sale. Por ejemplo, me dice que también tengo estos dispositivos que están corriendo, incluyendo la tableta gráfica que dice Intuos. Mire, ahí está con su driver más cargado. Entonces, cerramos esta ventana, jóvenes. Cerramos esta ventana. Cerramos la ventana también del administrador de tareas. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta aquí?
Hola. ¿Está lleno claro todo? ¿Bien? Sí. Ingeniero, si se utiliza el máximo de procesadores y de la RAM, eso va a hacer que haya más consumo eléctrico, ¿verdad? Correcto, obvio. ¿Por qué? Porque en cierta manera, cuando, mira, ¿sabes cómo funciona? El sistema operativo sabe cuánto ocuparle cuánto. ¿Sí? Si él ve de que con una, vamos a decir, con una CPU puede hacer todo lo que usted hace, no lo activa el resto. No lo va a activar, digamos. No lo va a utilizar. No va a crear tareas paralelas. O sea, porque le dice, este pedacito que le haga una CPU de esta, el otro, y entonces distribuye la tarea. No, si no le da una para que la haga toda. Pero cuando él ve de que ya se le está saliendo del tiempo, del paso, entonces habilita una CPU para que haga la tarea. ¿Sí? Él automáticamente lo hace. Pero también usted le puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo siempre estoy con los videos, estoy jugando, estoy haciendo todo, así que por favor, ocupe toda la CPU activa. Jóvenes, cuanto más software se ejecuta dentro de una computadora, hay mayor consumo energético también. También tiene que verlo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada software, al ejecutar su código, acuérdese que genera envío y recepción de señales eléctricas. ¿Y qué es la señal eléctrica? Corriente eléctrica que está yendo. O sea, hay tensión eléctrica por todas las líneas, por todos los conectores que está conectando los sistemas. Sigamos. Entonces, ¿se entendió claramente cómo funciona el Quantum, jóvenes? Hello. Sí. Ya. Bien, ahora dice, investigar la velocidad de transferencia requerida para escribir o grabar datos en las siguientes unidades secundarias. Era la pregunta que hicimos con nuestros estudiantes en un módulo anterior. Por ejemplo, ¿qué tiempo tarda grabar datos en un CD? Los estudiantes me dijeron que tardaba, ¿a qué velocidad se grababa? 150 kilobytes por segundo. Entonces yo quiero que ahorita ustedes ingresen y verifiquen si es que evidentemente la velocidad de grabado de un CD es de 150 kilobytes por segundo o es distinto. Estos datos han sido provistos por los estudiantes y quiero corroborar con ustedes si es que llegamos a las mismas unidades o es que hay velocidades más interesantes de transferencia o de grabado de información, jóvenes. ¿Listo? Podemos empezar a trabajar. Entonces, a ver cómo lo hago, jóvenes. Les pasaré esta captura, ¿sí? Yo le estoy pasando ya con los resultados provistos por los estudiantes de un anterior módulo, pero me gustaría corroborar con ustedes. Entonces le voy a pasar esa captura para que usted me ayude. Corroboremos eso, jóvenes, ¿sí? Si es que evidentemente, ¿qué tiempo necesita para poder grabar, por ejemplo, datos en un CD? Eso dice, grabar datos. ¿Qué tiempo necesita? Dice, ¿no? Investiga la velocidad de transferencia requerida para escribir o grabar, dice, ¿no? Datos en las siguientes unidades secundarias. Entonces podemos entrar a ver, a una ventana, por aquí, y usted lo que tiene que colocar, ¿no? Velocidad, por ejemplo, velocidad de grabado de datos en CD. Bien, y seguramente le va a decir cuál es la velocidad de grabado, ¿sí? Y le cuento que aquí hablamos de varios modelos, ¿no? De la densidad y todo lo demás que tiene que venir, ¿no? A ver, vamos a ver. No tanto. Está hablando de la capacidad máxima de los CDs. Dice, puede almacenar hasta tanto. Bien. A ver qué más me dice por aquí. Rápidamente, vamos. No me dice mucho. Por aquí, bien. Velocidad de grabación, mira, 24x. Entonces, ahí
Hay CDs que pueden grabarse a 24x y seguramente hay otros mucho más. Pero me interesa más que todo esta información, ¿sí? ¿Cuántos kilobytes por segundo es que se graba? O se lee, ¿sí? Velocidad de lectura, entonces nosotros vamos a dividir esto en dos pedacitos, velocidad de lectura, velocidad de grabado de un CD. Bueno, ¿a qué velocidad lee? ¿A qué velocidad graba? Entonces podemos cambiar esto y copiaremos así. Velocidad, ¿no? Entonces de lectura colocamos aquí. Lectura. De datos CD. Entonces esto tenemos que corroborar. ¿Cuántos kilobytes por segundo? ¿Sí? Borraremos esto. Usted va a ver. Y confirmamos si está correcto grabar datos, ¿no? En un CD. Entonces le llamaríamos aquí leer datos de un CD. Por aquí lo mismo, vamos a decir que va a ser leer los datos leer datos de un CD, leer datos de un DVD. Esto no tenemos esta información, así que nos puede ayudar, ¿sí? Podemos conseguir esa información, jóvenes. Y así podemos seguir dividiendo, jóvenes, esto. Fíjese, podemos tener aquí leer datos de un HD, de un disco duro, un HHD, ¿sí? Y también grabar datos en un disco duro. Esto no sería leer, esto no sería grabar, pues, ¿no? Este sería leer datos. Pero también grabar, ¿no? A través de un puerto USB, la transferencia, velocidad de transferencia, ¿no? ¿Qué lo llamaríamos esto? Transferir, ¿no? Transferir datos por USB 3.1. Bien, ¿qué dicen? ¿Alguien ya tiene información, jóvenes? ¿Tienen datos? Sobre la grabación está correcto lo que dice ahí sobre el... Sí, ahorita estoy buscando los datos. Ya, bien. Arriba, Entonces la grabación del CD está correcto. Bien. Entonces vamos a ir tiqueando eso, siendo de que eso está bien. Esto está confirmado entonces. Está correcto. Vamos. Sigan jóvenes. Yo voy a ir mejorando este material. Mientras tanto, ya. Transferir datos, ¿no? Por USB. Grabar datos en un SD, dice. Licenciado, yo encontré que un CD se reproduce a una velocidad de 150 KB por segundo. Ya. 150 KB por segundo. ¿Se reproduce? O sea, ¿se graba o se reproduce? Se reproduce. Ya, entonces estamos hablando de la lectura. Entonces, Sí, ¿manejaría esta misma velocidad? la misma velocidad. Generalmente el grabado es más lento, les cuento. A ver, por favor. Sí, sí dice Sí, está correcto. esa es la velocidad que se lee Por a segundo, 150. 150 KB por segundo es la velocidad con la que se reproduce, o sea, la lectura. Ya, y la Sí, grabación, creo que es lo mismo. ya. Entonces, la reproducción es de 150 kilobytes, la lectura. Pero no tenemos todavía la grabación, ¿sí? Entonces, vayamos confirmando lo mismo con el DVD, por favor. ¿Cuál es la velocidad de lectura? ¿Cuál es la velocidad de grabado? En un SD dice, ¿no? Leer datos de un SD.
grabar datos en un SSD, lo vamos a colocar porque así es su nombre técnico, nada más que antes le coloqué de esa manera. Ahora miren que hay otro también, grabar datos y leer datos de un M2, que es un SD también M2, ¿sí? Y en las dos primeras están bien. Ya, 150, 150. Sí, porque mira, aquí dice, ¿dónde está? Aquí está. Los primeros CD-ROM operaban a la misma velocidad que los CD de audio estándar de 200 tanto RP, dependiendo de la posición del cabezal, con la que se obtenía una razón de transferencia de 150 KB por segundo, la velocidad con la que se garantizaba la calidad del CD. Ya. Entonces, es la misma velocidad de lectura y de escritura. Exactamente. Ya. Bien, ya. Entonces, confirmemos del DVD. Confirmemos de los SDs, la lectura o el grabado. El del DVD sale que grabar datos es igual 1350 KB por segundo. ¿Del DVD es 150 KB o es el de... Es 1350. Lo que dice ahí de grabar datos es lo mismo. O sea, 1350? Sí, Sí. lectura y grabado. Ya, entonces esto ya lo tenemos también confirmado. Por eso que quería ver eso con ustedes. Vamos al ejercicio, ya le estoy dando datos previos. Veamos del HD. Les debe saber que el HD tiene algo llamado tiempo de latencia, que es el tiempo que el cabezal se ubica, digamos, ¿no? En el sector, en la pista y sector donde va a grabar o va a leer. Vamos, buscando jóvenes, leer datos de un SD, dice grabar datos de un SD. Ahora leer datos de un M2, borraremos esto para averiguar, y grabar datos de un M2. Ahora hay un nuevo dispositivo que llama Thunderbolt, ¿sí? Que también está siendo lo más bastante utilizado en algunos programas. Entonces, ¿cuánto tarda en leer datos de un Thunderbolt? ¿Cuánto tarda en grabar? Inge, ¿lo puede subir un poquito más para arriba su pantalla? ¿Qué hago? Ahí. Gracias. O los rangos, tal como está, por ejemplo, de 50. Ese está bien, Inge. Ese de grabar datos HHD está bien, de 50 a 150. Eso sí, estoy Bien. buscando lo de arriba ahorita. Y la lectura, Estoy buscando ahorita, Inge. A mí la lectura me sale de 196. ¿cuánto? 196 megabytes por segundo en lectura. 196 megabits por segundo, así. Sí. La lectura, ¿ya? Siempre es un poquito más rápido, le cuento, porque leer rápido es menos laborioso que grabar datos, ¿ya? Hay una propuesta 196 megabits. Y las transferencias sale 480 megas Ya, hay otro que es velocidad de transferencia, ¿ya? y velocidad de transferencia. Transferencia de datos en un disco duro o a un disco de una transferencia de datos, ¿no? De un disco duro, ¿ya? De un disco duro, vamos a ver. Este es del Thunderbolt. Este es lo que yo le dije. Ah, del Thunderbolt, de la Sí, transferencia de datos. sí, Ya, Thunderbolt. ya, un ratito por favor. Vamos a cerrar esta ventana. A ver.
¿Cuánto era de un Thunderbolt la transferencia de datos? De un USB 2.0 a 480. Disculpe, 1 punto 480. 480. 480. 1.480, sí, 1.480, sí. No, 480, ¿no? 480 Mega, megabit, megabit. Sí, megabit por segundo, sí. No sí. megabyte, megabits. Y el otro tiene 3, el Thunderbolt. El USB 3 Ya, incrementa a 5 ya, gigabits. un ratito con calma. Entonces es 480 megabits por segundo, ¿correcto? Sí. Ya. Del USB 2.0. El USB 2.0, no tenemos aquí USB 2.0, ¿ya? Pero vamos a copiar de aquí, a ver, vamos a colocarlo aquí. Transferencia por USB 2.0. ¿Cuánto era? Ese es de 480 en el Thunderbolt, porque el Thunderbolt dice que En tiene los USB el de 2.0 es 480 y el de 3.1 10 GB. Sí. Sí, 10 gigabit dice el de Ya. USB 3.1. Generación 2. Ya, un rato. Generación 1 es 5 gigabit. Es que nos vamos a confundir un poco. Hablemos primero del USB 2.0. ¿Cuánto es? Ya, ese es 480 megabytes. Megabyte por segundo. Correcto, ya. Sí. Bien, entonces esto, si estamos de acuerdo, lo tiqueamos de color verde. Ahora por USB 3.1, ¿cuánto es? 10 10 gigabits. gigabytes por segundo. 10 gigabytes por segundo. ¿Así? Sí. Un ratito, gigabytes por segundo. Tiene que ser con minúscula. ¿Están todos de acuerdo? Acuérdese que usted es el que está ayudándonos a poder validar eso, ¿sí? Transferencia de datos por USB 3.1, 6 gigabits por segundo. Acuérdese que esto va cambiando continuamente, jóvenes, dependiendo de las tecnologías que van implementando cada vez. Estos datos varían un poquito y dependiendo también de las marcas. Y una marca hace lo posible de poder tratar de alcanzar al máximo el tope de los estándares que tiene. Borraremos esto aquí entonces. ¿Algún dato más que puedan confirmar, jóvenes? Yo estoy aquí buscando algunos Ya. y Bien. el del disco duro es su Del dato. velocidad del HDD, su velocidad de lectura y de De lectura. grabación. ¿Cuánto es de lectura? Ambos están entre 80 y 160 megabytes por segundo. 80 y 160 Megabytes por segundo. ya. La lectura y la grabación Igual, 80 y 160. 80 y 160 igual, ya, 80 y 160 megabytes por segundo. Bien, entonces lo tiqueamos. Yo pillé otra cosa, dije en eso. Ya, ¿qué encontró? Yo fui el que le dictó los otros en la que acaba de borrar. Lo que borra acá era de 50. Ajá, la grabación era más lenta y la leída era más rápida. Ya, de 50 a ¿cuánto era? No me acuerdo, es unos 50 Ya. creo. Entonces, Y lo de arriba era... un ratito, ahorita vamos a volver para atrás. Era de 150 a de 50, a ver un ratito. De 50 está bien, haciendo 50 y lo de arriba es de... 80 a 160. No, 196. 196. Bien, entonces me parece bien eso. Me parece bien. Y así, usted va a ir buscando, jóvenes, libros y todo lo que quiera, van a variar un poco. Por eso es que a veces hay divergencia entre eso, no, el que más menos. Entonces hay que mejor trabajar con el dispositivo. Usted dice, para esta marca, para este modelo es tanto. Eso es lo mejor. Pero por eso estamos manejando simplemente los rangos para podernos guiar. ¿Alguien más tiene algún dato interesante para De la SSD es de 200 megabits por segundo. 200 Megabytes. megabits. Megabytes será por Sí, megabytes. megabytes por segundo. Ya. Esa es Sí. la lectura.
O Ingeniero, pero no podría coincidir porque, mire, imagínense, aquí estamos con 302 y 624 megabits. La lectura está ingeniero, sale de 200 a 550 megabytes por segundo. Sí, Sí, sale eso. 200 a sale eso. Sí, 500. Ah, eso es otra 50, cosa. 550. 550. 550. Ya, bien. Entonces fíjese que esto ya es distinto, ¿no? Leer datos desde 200 hasta 500 megabits por segundo. La grabada de datos debería entonces estar un poquito más, ¿no? Bien. Pero hay grabación. A mí me sale algo mucho más elevado. Yo leo aquí que el tipo de SSD se conectan directamente con ETH y la placa y todo eso, que te permite alcanzar una transferencia de hasta 2000 megabytes por segundo en lectura y 1500 megabytes por segundo en escritura. Mm, tendríamos que buscar un poquito más. Entonces, un ratito, el de lectura es claro, pregunto. ¿Está confirmado bien? Un ratito, por favor, permítame, ahorita vamos a buscar a ver si un material de apoyo más, ¿sí? Sí. De 200 a 500 megabits por segundo, ¿sí? ¿Sí Sí. quedamos? Ya. A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que buscar, ¿no? Y decir, velocidad de grabado, velocidad, dice, ¿no? De grabado de datos en SSD. Bien. Esto creo que nos va a dar algunas pistas buenas. Rendimiento, SSD. creo que de lo que dijo el anterior, digo que lo dijo en tipo de versión Ya. ¿De cuál de de ellos? SSD, ¿De cuál de ellos? porque aquí me sale ¿SD o de cuál? SSD, Ya. porque aquí La me dice de lectura. lectura me dice de 2000 megabytes de lectura y Ahí le 1500 pasé el enlace para que lo pueda ver. Ya. Gracias. Ahorita, 2000 megabytes. ¿Hasta cuánto la lectura? de lectura 2000 megabytes y por segundo y el otro de escritura 1500. No, pero es Inge, que. lo que dice el compañero es de los NVMe, esos son los que tienen esa velocidad de lectura y Sí, escritura. eso es lo que decía igual. Ya. A ver, veamos el enlace. ¿Dónde está el enlace? Aquí al Meet lo pasé, Inge, al chat del Meet. Ya, lo meto. Ya, un ratito, por favor. Va a disculpar, es que estaba buscando la altura. Ya. Bien. Ya, SSD, todo lo que tienes que saber, ¿no? Del sustituto disco, ¿no? Bien. ¿Qué es un SSD? Ya hemos visto. Un ratito, por favor, jóvenes. Bueno, jóvenes, comentábamos de que había una página web que nos envió, ¿no? A ver, SD, ¿dónde podemos encontrar? M2. Fíjense que no nos podemos tampoco confundir con M.2, ¿no? O M2. ¿Dónde está esto? A ver, busquemos cómo funciona. Diferencia, ventajas, inconvenientes. Más rápida, lectura y escritura. Ya. Interesante aquí lo que dice, ¿no? Lo que el M2 dice, ¿no? Velocidad hasta 3500 megabits
Es grande la velocidad. Y cada vez están mejorando, les cuento esta velocidad. Los SD actuales. Wow. Nada. No le pillo, jóvenes, van a disculpar, le reviso. Bien. Entonces quedemos en esto por el momento. Los SD están entre 200 y 550 megabits por segundo. Y el grabado de datos tenemos entre 312 megabits por segundo hasta 624 megabits por segundo. ¿Correcto, jóvenes? Y luego confirmamos lo del M2 y así sucesivamente. A ver, ¿alguien envió algo? Tenemos de SATA, dice por aquí. M2, 4000 megabits por segundo. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es lectura o escritura? 4000. Necesitamos... Ambos. Lectura y escritura. Al mismo tiempo. ¿Será? Bueno, ya, 4000 Ahí está. megabits por segundo. Y yo encontré uno que dice 3500. M2. Entonces, ahora ya no es 900 tanto, ahora es 4000. 4000 megabits. Pero es que esto está mal también. No sabemos si es megabits o megabyte. Aquí Es megabyte. Megabyte. Eso hay que tener mucho cuidado también con eso por la forma como lo escribo. Si es megabyte es así. Miren, 4000 megabytes. Y la lectura a la misma velocidad debería ser mucho más rápido. Más de eso, esto manejan rangos desde tanto hasta tanto y es como que está muy clavado, ¿sí? Es muy parecido a lo de los SD y los discos duros, que hay un rango de lectura y escritura. Ingeniero, pero sale los mismos en escritura y lectura. De los dos, De 2000, 4000. de 2000 hasta 4000, ¿eso me está diciendo? No, que sale que lee y escribe a 4000. Eso. Lectura Sí. 4000, grabación 4000. Sí. Sí, habría que corroborar eso un poquito más, ¿sí? Lo voy a colocar de color amarillito para que lo revisen en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Creo que ya nuestra habilidad para poder encontrar esos detalles ya ha mejorado. Ahora tenemos que empezar ya a realizar algunos cálculos y el material tiene aquí dispuesto algún ejercicio resuelto. Así que vamos a hacer como primera práctica, vamos a agarrar y vamos a corroborar si esta resolución de estos ejercicios están correctos, y obviamente le voy a enseñar la lógica de resolución del primer ejercicio. Del segundo lo voy a explicar porque a veces cuando ve todos los números uno no sabe el porqué de esos números, y luego vamos a hacer práctica para poder resolver estos ejercicios por equipos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces empezaremos por el primero, joven. ¿Continuamos, jóvenes? ¿O nos damos un descansito de unos cuantos minutitos para relajarnos un poco? ¿Hola? Sí, está bien. Entonces. ¿Descansamos 5 minutitos? Sí, para tomar agua nomás. Sí, ya. Bueno, como lo había dicho anteriormente, le voy a ir explicando primero uno por uno y luego vamos a resolver uno, ¿sí? Bien, dice así: dado un archivo .doc de tamaño de 341 megabytes, o sea que yo tengo un archivo de Word que tiene un tamaño de 350 megabytes, dice determinar cuántos sectores se requiere para ser almacenado en disco, sabiendo que el sistema operativo es NTFS. Si yo bien recuerdo, jóvenes,
yo debo recordar lo siguiente previamente. Acuérdense que yo tenía el disco duro, lo tengo de esta manera, ¿sí? El disco duro es un área circular. Voy a dibujarlo de esta manera, por favor. Y obviamente en la parte central tenemos esto y posteriormente tenemos unos pequeños bloquecitos que son los sectores, acuérdense. Entonces me está preguntando a mí cuánto de estos bloquecitos voy a necesitar para poder guardar 341 megabytes. ¿Cuántos bloquecitos? Así que vamos, habilitamos una nueva ventana. Me dice que ahora cada bloquecito está basado en un sistema de archivo NTFS. ¿Qué dice la resolución? Dice, considerando que, dice, ¿no?, ya sea un sector o un clúster, es de 4096 bytes. Entonces, cada sector, cada paquetito, cada segmento del disco ingresa ahí 4096 bytes. ¿Estamos de acuerdo? 4096 bytes. Entonces, eso es lo que entra, dice, en cada sector. Ahora me dice que eso es equivalente a 4 kilobytes. Calculando tenemos, dice, ¿no? Dice que ahora tenemos que agarrar esa cantidad de archivo que es en megabyte, lo tengo que llevar a byte. Entonces, mi archivo inicial tiene 341 megabytes, 341 megabyte, y eso lo tengo que llevar, jóvenes, a X cantidad de byte. ¿Por qué X cantidad de byte? Porque el lugar donde lo voy a guardar, lo guarda en bytes. ¿Estamos de acuerdo? 4096 bytes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformarlo. Una manera de transformarlo es utilizar una regla de 3, y la otra opción es directamente multiplicarlo por 2 elevado a la 20. ¿Dónde me dice eso que debo hacer? Ahorita vamos a ver, un ratito por favor, voy a abrir en vista y lo voy a duplicar, nueva ventana, para que me abra, ¿sí? Y voy a ver con esta parte más arriba. ¿Dónde me dice eso? Porque es necesario que ustedes vean de dónde estamos sacando los datos, porque si no uno dice, se lo sabe de memoria. No me interesa eso. No es bien eso, ¿sí? Entonces fíjese que un megabyte se representa también por 2 a la 20. Y si yo hago 2 a la 20, es lo mismo que yo coloqué, o sea, ¿no?, 1024 kilobytes, pero multiplicado por byte. Fíjese, esta es la cantidad de cuántos bytes existe en cada una de estas unidades. Entonces directamente lo podría convertir a byte. Miren, 2 a la 20. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos agarrando 341 megabytes y lo estamos multiplicando por 2 a la 20. Pero también alguien dice, pero ¿y si lo hacemos la regla de 3? ¿Cómo sería con la regla de 3? Entonces yo tendría que decir que tendría que determinar cuántos megabytes hay, o sea, ¿no?, en cierta cantidad de bytes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer con una regla de 3, jóvenes? A ver, podemos decir que 1024 megabytes, ¿hay en qué cosa? No, perdón, un ratito, no podía hacer eso, pues, ¿no? A ver, revisemos los múltiplos mejor aquí. Tendremos que llevar a megabyte. Podemos llevar a byte. Creo que es lo más ideal es directamente hacerlo, porque si no con el otro nos vamos a complicar mucho más. Mira, fíjese, directamente lo transferimos. Sigamos la lógica que estamos haciendo. Entonces, 341 megabytes por 2 a la 20 me da el total de bytes. Quiero que corroboremos si esta cantidad está correcta, jóvenes, ¿sí? ¿Cómo lo corroboramos? Agarramos la calculadora de Windows y vamos a ir corroborando los valores. Entonces decimos 341
341 megabytes multiplicado por 2 elevado a la, un ratito, ¿dónde está aquí el elevado? Exponente, 2 elevado a la, aquí está, 2 elevado a la 20, igual, y debería darme esa cantidad, mire, 357.400.564 y 416 bytes. Este sería el total de bytes que tenemos. Y ahora dice la cantidad del sector o clúster, dice, ¿no? Determinamos la cantidad del sector o clúster, que son en bytes. Esta cantidad lo dividimos entre 4096 bytes. Y entonces me va a salir cuántos sectores o clúster necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos sectores o clúster? Entonces, esta totalidad, este total, le dividimos entre 4096. Miren, y con eso tengo el total de sectores o clúster que tendría. Bien, y entonces concluimos, jóvenes. Por lo tanto, decimos, para almacenar el archivo .doc de tamaño de 341 megabytes se requiere 87.296 sectores o clúster, sabiendo que, jóvenes, que tanto el sector o el clúster son de igual tamaño. ¿Y cómo sabemos que son de igual de tamaño? Cuando revisamos la tabla del sistema de archivo NTFS, nos dice el tamaño. Pregunto, jóvenes, ¿hay alguna consulta? ¿Se entendió o vuelvo a explicarlo, el ejercicio, lo que hemos hecho? Hola, jóvenes. Pues está claro, es solo convertirlo. ¿Alguien ha tenido una duda, jóvenes? En el ejercicio que hemos hecho ahorita, por favor. Vamos, hablen tranquilamente, díganme si lo entendió súper, si no, volvemos a explicarles, jóvenes, lo que se está haciendo. Bien, entonces vamos a bajar más abajo, no vamos a hacer este de aquí todavía, vamos a ver el ejercicio y vamos a ver cómo podríamos hacer este ejercicio 5. Dice, dado un archivo .txt de tamaño 12 kilobytes, dice, determinar cuántos sectores se requiere para ser almacenado en disco, sabiendo que el sistema de archivo es NTFS. Bien, ahora me va a ayudar a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos, jóvenes, nosotros inicialmente? A ver, un ratito, por favor. Voy a tratar de utilizar este dispositivo, bien. Entonces, me dice que el tamaño de mi archivo, le voy a llamar ahorita tamaño del archivo, TA, es igual a ¿cuánto? A 12 kilobytes. A 12 kilobytes. 12 kilobytes. Ahora, me dice que debo saber cuántos sectores necesito saber. Entonces, la cantidad de sectores es lo que yo tengo que determinar, la cantidad de sectores, para saber en disco. Pero también yo debo saber que el tamaño de un sector, jóvenes, el tamaño de un sector es igual a ¿cuánto? A 4096 kilobytes. KB. Kilobytes. Entonces, jóvenes, ahora, ¿qué tengo que hacer? Directamente, si yo puedo ver esto, simplemente tengo que determinar lo siguiente. ¿Cuántos sectores necesitaríamos si me mostrarían estos datos así, tal como lo veo? ¿Jóvenes? Uno. Uno, bien, un sector. ¿Por qué? Porque fíjese, 12 kilobytes, mire, fíjese, 12 kilobytes es pues mucho inferior que 4096. ¿Se está dando cuenta, jóvenes? Es mucho mejor, mucho más pequeño. Inge, ¿no eran bytes? Y todavía ¿No eran bytes? queda sobrando. Cuando hicimos ese ejemplo, el día de ayer, ¿se acuerda que hicimos un ejemplito de almacenar la letra A, la letra B o la letra A y algunas cuantas palabras? Después copiamos varios datos de la web y lo pegamos al documento y obviamente ahí nos dijo de qué tamaño iba creciendo el archivo. ¿Sí? 1 kilobyte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer simplemente, jóvenes?
¿qué tendríamos que hacer en este caso? Agarrar, decir, ¿no? Inge- Que la Ingeniero, cantidad, ¿sí? disculpe, el sector no era de 4096 bytes, no kilobytes. Ah, perdón un ratito. Sí, tiene razón. Perdón, va a disculpar. Esto de aquí tendríamos que borrar, ¿sí? 4096 bytes, ¿sí? Tiene razón, va a disculpar, escribí mal aquí. Porque era 4 kilobytes. Y esto es lo mismo que decir igual a 4 kilobytes. Kilobyte. Vale. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Agarrar 12 kilobytes, en este caso 12 KB, y dividirlo entre 4 kilobytes. Mire, kilobytes. Obviamente, esto se va a simplificar con esto. ¿Y cuánto me daría, jóvenes, en total? 3. 3. Y con eso, jóvenes, habríamos respondido esta pregunta. Entonces, nosotros necesitamos necesitamos 3 sectores del disco. ¿Estamos de acuerdo? Bien, me gustaría cambiarlo este valor, que no diga 12, coloquemos un valor un poquito más grande para que sea un poquito más interesante. Por ejemplo, que tenga un 129, digamos, ¿sí? Y si fuera 129, ¿cuánto sería, jóvenes? A ver, calculemos. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer para la cantidad de sectores, para calcular la cantidad de sectores, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que colocar entonces 129 kilobytes dividido entre 4. Ya, por favor, la música, jóvenes. Bien. Y hagamos la división, por favor. ¿Sí? Sale 32,25. Ya, bien. 32.25 sectores, ¿sí? Sector. Pero aquí hay que ver este detalle. No puede utilizar 32,25 sectores, sino que tiene que redondearse al inmediato superior. Entonces la cantidad de sectores que en realidad va a utilizar va a ser 33. Entonces, esta partecita que está faltando, sí o sí va a entrar en un sector, joven. Sí o sí, aunque no le guste. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí va a entrar en un sector. A ver, ¿se animan a hacer este otro? Dice que tenemos un archivo de 341 gigabytes y tenemos que determinar cuántos sectores se requiere para ser almacenado en disco. ¿Puede ser? Sí. Bien. Ustedes lo tienen en los videos, así que no creo que sea necesario compartir esta ventana, pero voy a hacer esto, jóvenes, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ver cómo vamos a hacer. Remarcaré de esta manera y voy a hacer una captura para que les comparta esta solución. ¿Estamos de acuerdo? Un ratito, por favor, ¿ya? Vamos a copiar todo esto de lo que hemos hecho y vamos a hacer esto. Un ratito, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí hicimos 2 ejercicios, ¿no? Necesitamos 3 sectores y después de eso hicimos esto. A ver, un ratito, por favor. Ya, este era para un caso anterior, ¿sí? Este es el caso 1, vamos a decirle, y este es el segundo caso que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a colocar de esa manera para que no se equivoquen, porque puede decir de dónde sacó, digamos, el valor. Debe saber que lo hemos cambiado simplemente porque estaba muy fácil el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a cambiar eso. Vamos aquí y lo pegamos aquí, jóvenes. Bien. Entonces ahí tienen la captura de la pantalla del ejercicio que hemos hecho previamente. Ahora, hagamos este ejercicio. ¿Cómo sería este ejercicio, jóvenes? Voy a abrir un documento nuevo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Me ayudan, por favor, jóvenes? Me dicen que tenemos
el tamaño del archivo, mire, el tamaño del archivo, me está costando escribir con estos jóvenes, pero lo voy a hacer, ¿sí? Tenemos 341 gigabytes. Bien, dice que necesitamos saber cuántos sectores. Ya sabemos que el tamaño de un sector es igual a 4096 bytes, ¿sí? Bytes, que eso mismo es equivalente a ¿qué? A 4 kilobytes. Bien, ahora, ¿qué más necesito saber, jóvenes? Necesito hacer las conversiones. Entonces, esta cantidad de gigabyte tengo que llevarlo a kilobyte o a byte. Me conviene llevarlo a byte porque los múltiplos, digamos, ¿no?, que me da la tabla de conversión es mucho más, me hace mucho más fácil hacer la conversión. Entonces vamos a calcular el tamaño del archivo en byte. Entonces digo aquí que el tamaño del archivo, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué cosa? A 341 gigabytes, ¿no? 341, directamente lo vamos a multiplicar por, y venimos a nuestro Word anterior, gigabyte. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 2 a la 30 para saber cuánto es el total de byte que tiene, 2 a la 30. Entonces, multiplicamos eso por 2 elevado a la potencia 30. Bien, y esto me va a dar una cantidad bien grande, le cuento. Entonces agarramos la calculadora y limpiamos todo, ¿sí? Y decimos así, 341 multiplicado por 2 exponente a la 30. Esta cantidad es muy grande, mire, wow. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pegar allá, tenemos que escribir allá. Entonces escribiremos, dice que es, un ratito, 366 145 961 984. Mire, es el total que tendríamos, pero el total de ¿qué cosa? De byte. De byte sería esto. Bien, y esto, jóvenes, tenemos que convertir a cuántos sectores es. Entonces, ahora vamos a calcular la cantidad de sectores. Entonces, la cantidad de sectores que se va a utilizar va a ser igual a ¿qué cosa? A ver, vamos a colocarte aquí una rayita. Bien, entonces aquí tendríamos que escribir todo esto, ¿no? 366 145 ¿no? 961 un ratito, creo que está mal, 161 y 984 un ratito, voy a escribirlo mejor el 8, 984 bytes. Esa es la cantidad de bytes. Una vez nomás lo voy a colocar, ¿vale? Eso dividido, jóvenes, entre 4096, un ratito, 4096 bytes. Entonces, los bytes se van a simplificar con los bytes y obviamente me va a salir la cantidad de sectores que hay. ¿Cuánto será? Entonces vengo a la calculadora y divido eso. Todo eso dividido entre 4096 y me sale igual a ¿cuánto? A esa cantidad ya, ¿no? Me dice que es igual, entonces más abajito colocaré la cantidad de sectores que tendría, sería 89.391.104 sectores. Bien, y este sería el resultado, jóvenes, para ese ejercicio. ¿Está correcto, jóvenes? Preguntó. Sí, Inge. Sí, estoy revisando. Sí.
Lo cierto es que he tratado, jóvenes, de hacerlo mejor que puedo. Me hubiera gustado hacerlo como siempre lo hago en pizarra, pero yo creo que ya voy a ver cómo lo adapto esto para que la cámara podamos ver la pizarra también. Así que voy a hacer la prueba más tarde y obviamente vamos a lograr eso también, ¿sí? Para que pueda explicar algunas cosas en la pizarra, porque así que copiaré todo esto, jóvenes, listo, voy al grupo de WhatsApp y lo pegamos allá, la resolución de este ejercicio que estamos haciendo. Bien, bueno, jóvenes,